La temporada, empezamos septiembre con otro ciclo de charlas de psicoanálisis. Y bueno, el tema que nos convoca hoy es la importancia del padre. Yo soy Laura López, soy psicoanalista de la Escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis, que el director es Miguel Óscar Menasa. Y bueno, fue fundada en 1981 y dentro de nuestra labor de difusión del psicoanálisis pues está eso, poder informar, ¿no?, a través de estas charlas pues de temas que a todos nos competen y que tienen que ver con la salud, con el bienestar, con las relaciones, ¿no?, desde un punto de vista del psicoanálisis, claro. La importancia del padre. Voy a abrir un poco esta charla, quiero que sea también que vosotros participéis, ¿no?, y que podamos un poco saber qué significa el padre desde el psicoanálisis, ¿no? He abierto unas preguntas para que las dejemos abiertas y a través de ahí empecemos a forjar un poco esa estructura, ¿no? ¿Qué es un padre en psicoanálisis? ¿Por qué es importante el padre? ¿Tiene que ver con la infancia? ¿Hay que tener hijos para ser padre? ¿Se puede tener hijos y no ser padre? ¿Qué es que quiero que la penséis ahora, pero que luego también la penséis al final, ¿no?, cuando hayamos conversado? ¿A ustedes se le nota que tienen padre? Si le preguntara, ¿qué me respondería? A ver qué significa eso, ¿no? Bueno, luego al terminar le voy a hacer la misma pregunta, a ver qué opinan, ¿no? Bueno, para hablar del padre, podríamos decir que, claro, si lo relacionamos, porque la madre siempre es una función que se ensalza, ¿no?, incluso a través de las religiones, a través de ciertas culturas, ¿no?, que madre nada más que hay una, el amor de madre, ¿no?, se resalta mucho porque de alguna manera también es el primer objeto amoroso para el niño y la niña, ¿no? Pero claro, yo vengo a deciros que si no existe el padre, no existe el niño, el hijo. Si no hay padre, no hay hijo, tanto a nivel biológico como a nivel psicológico también. El padre es una figura muy importante en el desarrollo psíquico, la función padre. Y claro, ¿qué es la función padre? La función padre tiene que ver con transmitir la ley. Y claro, es primordial para el ser humano. ¿Por qué? Porque cuando nacemos estamos unidos a esa función madre, ¿no? Y hay frases que nos lo señalan, ¿no? Que si aún tiene el cordón umbilical, ¿no?, a lo mejor esa persona es ya mayor de edad y hay frases que denotan esa característica, o por así decirlo, que dicen que aún tienen el cordón umbilical para hablar de una manera chistosa a veces, ¿no?, de que esa persona está muy apegada a la familia. Pero claro, la separación tiene que venir dada por ese tercero, que es la ley del padre, el que desvía la mirada de esa unión con la mamá, ¿no? Porque claro, no hay dos sin tres. Tiene que venir un tercero para que se den cuenta que son dos, porque si no son solamente uno. Porque el niño desde que nace es la prolongación, ¿no? Su madre es su prolongación, no distinguen si es una madre, si es el mismo, ¿no? Y a través de su desarrollo y esa llegada del tercero, pues ya puede distinguir que hay una mamá y hay un niño, ¿no? Pero hay una unión muy fuerte entre la madre y el hijo, la función madre y el niño, porque el niño nace desprovisto de todo. El niño se va construyendo a lo largo de la época y pasan muchísimos años hasta que un ser humano pueda ser independiente, lo que no pasa en el reino animal, ¿no? Que nace el cervatillo y a las pocas horas ya está andando, ¿no? Pero el ser humano necesita pues que haya alguien que esté deseándolo, amor, inculcándole, ayudándole a crecer, ¿no? Necesita un proceso mayor que los animales. Entonces, la función madre es dar, ¿no? Y la madre es la dadora universal, ¿no? Lo que pasa es que, claro, hasta cierto punto
tiene que haber un límite, ¿no? Porque en el ser humano siempre hay ese juego de pulsiones, ¿no? También el eros y el tánatos, que es la vida y la muerte, ¿no? Tiene que haber también hay esa digamos, eso en todos nosotros, ¿no? Porque es como que el abrazo de los amantes, ¿no? Tiene que haber un límite también para que no se asfixie, no termine asfixiando. Entonces ese juego de fuerzas está en nosotros, en la pulsión vida y la pulsión muerte. Pues claro, para educar a los hijos, ¿no? A veces es cierto que ocurre, ¿no? Que se proyectan en los hijos esas carencias infantiles que uno cree ir arrastrando, y al final pues ese hijo no es un hijo, sino es una proyección de las frustraciones que venimos arrastrando durante tiempo, ¿no? Una madre y un padre transmiten la herencia, ¿no? De alguna manera, de esa ideología familiar. Y claro, la familia es el modelo social, la primera célula en la que se va desarrollando el ser humano para posteriormente pues incluirse en la sociedad, ¿no? Y claro, la ley que rige la familia en la especie humana es que una madre debe tener hijos para entregárselos al mundo, no para quedárselos, ¿no? Y esto que parece algo muy obvio, pues a veces no lo es tanto, ¿no? Porque vemos como en la familia humana pues a veces se retienen a los miembros de la familia durante muchísimo tiempo y bueno, cuesta que se despeguen, ¿no? Entonces pensamos que una educación adecuada es aquella que permita a los hijos pues ser independientes, ¿no? Y claro, una de las finalidades de la cultura es que esas personas que están en la familia se puedan aglutinar y formar incluso, digamos que en la sociedad, pues comunidades mayores. Pero claro, vemos que en el ser humano es muy difícil porque dice que cuanto más íntimos son los vínculos familiares, más difícil es despegarse de esa familia, ¿no? E incluso lo vemos en los ritos, ¿no? Hay rituales en la adolescencia en la que te marcan de alguna manera ese pasaje tan difícil para el ser humano, que es separarse de esa infancia, de esos padres ideales, de esa madre, de ese padre, para entrar en el mundo, en la sociedad, y separarse de los primeros objetos amorosos, ¿no? Entonces vemos que hay unas resistencias en la persona a nivel psíquico de una separación con la familia. A veces hay fijaciones a esas primeras figuras, y que tienen que ver, que son de una manera inconsciente, ¿no? No es que yo diga quiero estar con mi mamá, sino que hay determinadas situaciones o determinadas, como uno va forjando su vida y va mostrando ahí cómo hay fijaciones en él en determinadas etapas infantiles que le impiden el desarrollo y bueno, alzar el vuelo, ¿no? A veces son inhibiciones en el crecimiento, trastornos, ¿no? Y que tienen que ver sobre todo con lo que estábamos diciendo, la importancia del padre, que es la ley, ¿no? Porque claro, inconscientemente a veces se puede estar incluso educando de una dependencia extrema, ¿no? Porque claro, hay veces que ocurre, esto ocurre también en la familia, ¿no? Porque vemos cómo cuando atendemos a las parejas, hay veces que tienen hijos, a raíz del primer hijo, a veces hay crisis en ese sentido. ¿Por qué? Porque se olvida el papel del padre, ¿no? Digamos que para la madre un hijo viene como a suplir una falta, ¿no? Es como si ese hijo viniera de alguna manera a completar algo que le falta a la mujer, que es el falo, ¿no? Que es esa atribución que le hacemos a esa figura, ¿no? Para que nos complete. Entonces, de alguna manera ocurre a veces, que tiene que ver también con la depresión posparto, ¿no? Que acontece después del embarazo, porque es como que no es lo que yo esperaba, ¿no? Y psíquicamente, inconscientemente, me digo, viene a completar una falta. Y a veces ocurre que cuando se inicia esa relación hay a veces crisis, y tienen que ver con esa cuestión de separar al padre de esa función en el seno familiar. No es que es tan importante, hemos comentado antes, recalco esta frase, que sin padre no hay hijo. ¿Por qué? Porque si no hay una separación entre el hijo y tú, como madre, como función madre, ese niño es una sola cosa, ¿no? No puede desviar la mirada y desear otra cosa aparte de la madre. Entonces es importante eso, incluir esa función madre, que no tiene tanto que ver con la figura masculina que hay al lado. No tiene la función madre y función padre,
no tiene tanto que ver con el sexo de la persona, con lo genital, sino que tiene que ver con cómo simbólicamente, cómo uno tiene ese padre interior, porque en todos nosotros hay un padre interior, en todos nosotros se ha forjado esa ley, lo simbólico en nosotros. Entonces, por eso no es tanto que esté ese hombre al lado, esa mujer, sino cómo en ti está interiorizada esa ley, cómo le ponen los límites, si ese niño puedes dejarlo, retirarte de él, irte a trabajar, hacer otras tareas, ¿no? Eso tiene que ver con la ley, con la función padre. Incluso he extraído un texto de Menasa, de Miguel Óscar Menasa, de un libro que es de Freud y Lacan hablados, que dice: debido a su impotencia, si el niño recién nacido no se esclaviza a alguien, muere. De esta situación frente a la muerte, solo le es posible sobrevivir esclavizándose. En el cual el niño pone su vida, el psicoanálisis le ha dado a llamar función madre, que sería cualquier objeto, cualquier persona, cualquier cosa que cumpla los requisitos funcionales del recién nacido. Entonces, claro, la dependencia emocional, ¿no?, tiene que ver con esta situación de esclavo, ¿no?, en el sentido este metafórico, ¿no?, que uno se somete al otro. Y claro, el tener unas relaciones adultas tiene que ver con tener otro tipo de sexualidad, en el sentido de poder incluir otro tipo de relaciones, porque si tenemos solamente estamos en la función madre, cuando nos relacionemos con otras personas fuera del seno familiar, podemos decir que podemos repetir esta situación de dependencia, ¿no?, que tiene que ver con eso, con esa relación materno-infantil. Y claro, no es que tú estés pegado a tu mamá, sino que las relaciones posteriores que tengas inconscientemente son en esta posición, en la posición de demanda y en la posición infantil. La dependencia con el otro, ¿no? Ahí no está el padre, el que te marca, el que te indica, ¿no?, que puedes desear a otras personas fuera, y viene la posesión, ¿no?, en estas circunstancias. Porque claro, si no hay alguien que separe a la madre del niño, pues claro, se quedan unidos, ¿no? Y el tercero es todo aquello que desvía la atención de la madre y le separa de su hijo, que es muy importante. Entonces, el padre es el que viene a interrumpir esta unión. En ocasiones, cuando una mujer o un hombre tienen que ocupar la función madre o padre, también ocurre que se olvidan de ejercer la función hombre o mujer, no saben sumar, ¿no? Porque es cierto que en todos nosotros aprendemos, ¿no?, de alguna manera se instaura en nuestro psiquismo, pues eso, la función madre, la función padre, ser hombre y mujer. Entonces muchos problemas que hay en las familias tienen que ver con eso, porque se olvidan esas funciones de ser hombre y mujer y solamente se concentran en la familia, como decía antes, ¿no? Hay madres que tienen su primer hijo y solamente quieren estar con el hijo, lo quieren para ellos, ¿no?, y de alguna manera rechazan a la persona, al hombre que ha contribuido a desarrollar ese hijo, ¿no?, a tener ese hijo. En ocasiones, cuando tienen que ocupar esa función madre o padre, pues digamos que solamente está ahí, ¿no?, que echa a un lado pues a esa persona que para ser un sujeto psíquico sano, por así decirlo, tenemos que ser capaces de tener esa flexibilidad, ¿no? En momentos en los que toca la función madre, en otros que toca la función padre, poner el límite, en otros que toca ser hombre, mujer, ¿no?, la actividad, la pasividad. Y dependiendo de cómo en nosotros se haya instaurado eso, también es como repercutirá en nuestras relaciones, tanto en nuestro trabajo, tanto en las relaciones familiares, como en las relaciones posteriores con otras personas, porque claro, los sustitutos de los primeros objetos amorosos, que son mamá y papá, es el hombre, la mujer, ¿no?, personas que no conoces de nada, pero de alguna manera sabemos que hay una impronta, ¿no?, de esa cuestión que tiene que ver con lo familiar, como inconscientemente uno haya adquirido esos lugares en uno. A veces, ya lo hemos comentado en otras charlas, ¿no?, uno se pelea con el marido como si fuera esa relación inconscientemente, ¿no?, porque lo que sí es cierto que ha descubierto el psicoanálisis es esa ambivalencia en las relaciones afectivas.
a la vez que quieres a una persona mucho, también la odias. Hay una ambivalencia afectiva. Entonces, claro, no es cuestión de que uno aprenda esto, aprenda lo otro, sino que nosotros siempre va a haber una contradicción. Siempre hay una parte de mí que desea algo y otra parte que no. Incluso hay relaciones que a lo mejor continúan en el tiempo por esta cuestión, ¿no? Porque hay algo de mí inconscientemente que se satisface en esa relación. Tiene que ver con eso, con lo inconsciente que hablamos de psicoanálisis, ¿no? Es ese otro de mí que yo no entiendo, pero que me pasa. Hay cosas que no podemos explicar y que en la conciencia, digo, la razón, la moral, nos dice una cosa, pero ves que en tu vida se produce otra. Entonces te está hablando que hay algo más de ti que no comprendes, que tiene que ver con esa impronta familiar y con estos lugares que estamos hablando, con la importancia del padre. Porque si yo tengo problemas en la función padre, también puedo tener problemas con mis relaciones posteriores, porque a lo mejor voy demandando a los demás pues en esa posición infantil y no veo, porque no hay frases, ¿no? A veces es que no me da lo que necesita, es que no es lo que yo quiero, ¿no? Y siempre está uno en continua demanda cuando no se da cuenta que es una persona diferente a él o a ella y que claro, en esa posición de demanda, ¿cómo vas a poder tú dar algo a alguien, ¿no? Estás todavía en esa posición infantil, porque también estar con el otro es poder aceptar que el otro es diferente a ti, que no es como tú quieres, que te dice una frase diferente, tú no la aceptas, pero no tiene tanto que ver con eso, ¿no? Con esa cuestión de que sea igual a ti, sino que esa es la diferencia, que no son las palabras donde se queda uno fijado, sino lo que las palabras se dicen entre sí, ¿no? Que se pueden conversar. A veces uno va en ese lugar de demanda y no sale de esas discusiones, de esas situaciones, porque tienen que ver con eso, con esa posición infantil en la que se ha quedado fijado, ¿no? Entonces, ser padre es acceder a un lugar, a una posición desde la cual se va a ejercer esa función paterna. Y claro, la función paterna consiste en transmitir esa ley. Y por ejemplo, también podemos pensar que en niños rebeldes y problemáticos, pues encontramos que algo está relacionado con esa función paterna, ¿no? Porque algo no está instalado en él, ¿no? En ese sentido, porque si uno no tiene límites, pues de alguna manera esa rebeldía también muestra una manera de querer separarse de eso, ¿no? Porque si vemos también los niños que son más rebeldes, incluso son los que más están fijados a los familiares, ¿no? Los que tienen unas disputas más fuertes, al final son siempre los que están en la casa con los padres, ¿no? Que es curioso, ¿no? Es tanta rebeldía, pero es porque no te puedes despegar de ellos, ¿no? Hay una rebeldía que es conveniente, ¿no? Porque de alguna manera esa rebeldía te permite separarte de tus padres poco a poco para poder organizar tú la vida de otra manera, otra familia, poder sustituirlos, ¿no? Pero claro, esa rebeldía tiene que ver, como están constantemente en casa, en no poder separarse de ahí, ¿no? Y de alguna manera pues lo manifiestan, ¿no? Y tiene que ver con eso, con esa mamá cocodrilo, ¿no? Esa mamá que de alguna manera pues apresa al hijo y no introduce esa ley, esa separación que es necesaria. Porque el padre es un acto de fe, ¿no? Todos hemos escuchado la frase de que la madre cierta es y el padre incierto, ¿no? Porque es la madre la que le da el lugar al padre. Un padre siempre es cuestión de creencia en la palabra de la madre. Si la madre no le ha dado el lugar al padre, el padre no existe. Por eso decía que no tiene tanto que ver con la figura física que tienes al lado, sino con la figura simbólica que es a través de la palabra. En ese sentido, claro, si ella, por ejemplo, desprecia al padre, ese padre cae. Psíquicamente ese niño no tiene padre, o esa niña, ¿no? No hay padre porque la madre no le ha dado ese lugar, ¿no? Y en ese sentido, a veces también ocurre, ahora que hay separaciones, ¿no? y hay familias nuevas que se encuentran, hay nuevas maneras de relacionarse, pues es curioso porque sí que vemos que cuando la madre está de acuerdo en el hombre que tiene a su lado, incluso en muchas ocasiones los segundos padres, entre comillas, incluso son mayores aceptados por los hijos. ¿Por qué? Porque es la madre la que le da ese lugar. Si ella está de acuerdo con esa relación
esa relación afectiva que tiene con esa persona, llegan a acuerdos, de alguna manera lo admira, está a su lado, tiene esa afectividad, pues a los hijos le va a transmitir esa cuestión. Pero claro, el que un hijo no acepte a la persona que tiene al lado, a veces hay que preguntarse si no tendrá que ver con que yo soy el que no lo acepto, o la que no lo acepta, y no le doy lugar a esa persona, ¿no? Porque digo, la función padre se transmite por la palabra. También es importante que, porque claro, muchas veces se ha hablado del temor al padre, ¿no? Que si alguien teme a su padre le crea inseguridad, pero no, es al contrario. La inseguridad acontece cuando no hay límites. Por ejemplo, si veis a un niño, le dejáis la puerta abierta, veis un campo grandísimo, el niño no se despega de nuestro lado. Pero si en cambio el niño está en un patio con paredes, el niño empieza a explorar, empieza a salir, ¿no? En ese sentido es una metáfora para que veamos eso, ¿no? Que la ausencia de límites nos produce inseguridad, y la función padre es muy necesaria porque tiene que haber un temor en ese sentido. Incluso bueno, ocurre a veces, ¿no? Que hemos pasado de un tipo de educación en la que éramos más autoritarios, ¿no? Una generación mucho más autoritaria, y se ha pasado a ese lugar de una especie de amigos, ¿no? Y claro, esa situación de amigos hace que el hijo también se quede sin padre, porque necesita una figura en la que poder identificarse, que le pueda poner los límites. Y claro, si se hace de amigo, pues vemos como eso está teniendo unas repercusiones muy negativas en la estructura familiar, porque en la estructura familiar tiene que haber eso, alguien que ponga los límites, los cuidados, pero hasta cierto punto, ¿no? Que de alguna manera tiene que haber un criterio educativo en ese sentido, ¿no? Y tener en cuenta cómo se forma nuestro psiquismo y lo necesaria que es esta función, ¿no? Pues claro, si vemos a la madre siempre como perfecta, le atribuimos siempre todo, pues uno no se despega de ahí, es como el principio del placer, ¿no? Es como que uno se queda fijado a esa situación de placer inmediato. Y claro, la cuestión es poder renunciar a esos primeros objetos amorosos para desviar la mirada y poder conseguir pues goces mayores, trabajar para transformar el mundo, ¿no? Y de alguna manera pues la familia ha de transmitirse también esa frustración que es necesaria, ¿no? Porque la frustración te hace también que uno se mueva, que uno consiga las cosas, ¿no? Que el deseo de alguna manera se relance, porque si es abrir la boca, le damos todo, muchos trastornos alimenticios tienen que ver con esta cuestión, porque la relación que tenemos primera es con el alimento, ¿no? De alguna manera la mamá, el pecho, la leche, ¿no? Y a través de la boca es como uno se relaciona con su mamá. Entonces sí que vemos que muchos casos de anorexia tienen que ver con esa relación materna, porque la boca, el alimento, el amor a la madre están muy relacionados. En determinados casos sí que vemos que hay unos antecedentes de eso, de esa relación infantil, ¿no? En la que hay una demanda con la madre y una ambivalencia afectiva. Y que claro, vemos frases incluso, ¿no? Este niño no me come, ¿no? Que tiene que ver con eso, como que es la necesidad. El alimento ya no es solamente una necesidad, sino también tiene que ver, está tocado por cuestiones pulsionales, ¿no? Por la libido, está tocada por esa relación también maternal. Tiene que ver con esa posición que uno tiene, ¿no? Entonces, a veces, pues, la obesidad, ¿no? En determinados trastornos alimenticios también ocurre por esa falta de límite que nos pasa a todos, ¿no? Que a veces quien no ha comido de más, quien no ha fumado de más, no ha bebido de más, ¿no? Pero por ese límite, ese padre interno, ¿no? Esa ley interna que tendemos al principio del placer, y no vemos que lo más conveniente para nosotros, para poder tener un goce más civilizado, pues es sustituir, ¿no? Porque al fin y al cabo el ser humano continuamente tiene que estar sustituyendo, ¿no? Y claro, a mí me parece curioso esto que leí, ¿no? Porque decía que el sacrificio de una madre la deja sin vida, ¿no? Porque se dice el sacrificio de una madre, lo que hago por ti, ¿no? Pero claro, de alguna manera, si uno va pidiendo, si en esa relación se pide que se sacrifique todo, uno va creyendo en el mundo que las relaciones son así. Claro, y algo tiene uno que hacer para que el otro le quiera, ¿no?
porque no me quiere porque me quiere como soy. ¿Eso qué quiere decir, que me quiere como soy? Porque a veces eso, uno va creyendo que las personas le tienen que querer porque es así. Pero claro, uno tiene que hacer algo para conquistar al otro, para mantener una conversación, para que la relación sea cordial, para tratar al otro amablemente, ¿no? A veces hay posiciones, a eso me refería, ¿no? Que inconscientemente uno está ahí todavía en esa relación familiar y no puede permitirse, pues bueno, estar en unas relaciones más adultas, en el sentido que claro, algo tiene que hacer uno con los demás para que les quieran. ¿Cómo se relaciona uno con los otros? ¿Lo escucha, tolera las diferencias o quieres que sea como esa persona ahí que te aguante todo? Claro, pero todo no se puede. Y claro, es importante deciros también que todos somos muy sensibles. No están impuestos en su lugar, incluso podemos desarrollar trastornos, digamos, mentales, ¿no? Sintomatología psíquica, ¿no? Y con eso me refiero, la psicosis, por ejemplo, tiene que ver también con las cuestiones eso, de la unión con la madre, ¿no? De no poder tener esa sustitución. Luego también la fobia, ¿no? Tiene que ver también con eso. La fobia, hay una demanda de ese freno, ¿no? De alguna manera se produce un desplazamiento a nivel psíquico. ¿Qué quiere decir la fobia? Para que lo entendamos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, las fobias a los animales son muy frecuentes en los niños pequeños. Y claro, tenemos que entender que el primer amor para el niño, para la niña, es la madre. Y claro, su primer rival por el amor de la madre es el padre. Y claro, al padre se le teme un castigo si llegase a averiguar lo que el niño siente por la madre, ¿no? Entonces, además de temerlo, ya surge el conflicto, ¿no? Porque al padre, al igual que se teme, también se le ama, entonces hay un conflicto en él. Y cuando ese miedo no está puesto en su lugar, hay una relación muy unida a la madre, cuando el padre no pone esa señal, ese miedo aparece, pero aparece en otro lugar. Aparece, por ejemplo, en el perro, aparece en el caballo. Y es por esa cuestión psíquica. El miedo no está puesto en su lugar y es más fácil huir de algo externo que de ese miedo interno, ¿no? Te habla de un miedo que no está ahí puesto. Porque claro, en realidad cuando se teme al padre, se renuncia a la madre. Cuando hay un miedo, ese temor a la madre, es porque renuncias a la madre. Entonces la persona con fobia no renuncia a ese goce inmediato, ¿no? A ese placer, ¿no? Y aparecen temores o miedos a todo porque el miedo te protege de ese miedo primero, ¿no? Eso tiene que ver la función padre también en esa cuestión. Y claro, había el caso de un niño de 5 años que tenía fobia a los caballos, pero eran unos caballos muy concretos, los caballos que tenían un bozal, que tenían unos anteojos, claro, y era una similitud con el padre, que llevaba bigote, llevaba también lentes, ¿no? Entonces, es muy bonito el caso, viene en la obra de Sigmund Freud y va desplegando como había una relación, ese padre no era un padre fuerte ahí, ¿no? Que le marcaba el límite entre la madre y él, sino que era un padre un poco, pues bueno, estuvo en sesión con Freud, le estuvo indicando y ahí pudo ir resolviendo ciertas cosas, ¿no? Que tienen que ver con esa sexualidad infantil, ¿no? Que tiene que ver con ese desarrollo, ¿no? Psicosexual, con la afectividad, ¿no? Y con esas posiciones, identificaciones con el padre, la madre, ¿no? Con esas funciones que nos pasan a todos, ¿no? Entonces, ¿cómo influye el padre? Una de las mayores dificultades en el mundo es establecer lazos con los otros, pero claro, a veces se hacen de una manera familiar, ¿no? Como decíamos antes. Una de las mayores dificultades es establecer lazos en el trabajo, con las relaciones con los otros, como si fueran tus familiares. Claro, es como que uno va repitiendo diferentes escenas, ¿no? Eso es lo edípico a veces, ¿no? El uno ante diferentes situaciones en su vida, ante diferentes personas, a veces como que uno tiene esa estela familiar ahí, ¿no? Esa afectividad la va desplegando, entonces no es cuestión de aprendizaje, sino de
hay un pozo, algo que te está sobredeterminando, que es como tú has adquirido en ti esos pilares básicos. Esa madre que hay en ti, ese padre que tiene que haber en ti, que tiene que haber límites, tienes que decir que no, ese hombre, esa mujer, ¿no? Y si hay algún problema en esos puntos de esas funciones, pues en ti se van a desplegar también sintomatologías con las relaciones, problemáticas que no vas a entender, no vas a saber cómo abordar y que tienen que ver con esa, sobre todo eso, lo que decimos, esa función padre, ¿no? La importancia del padre. Hay personas que no han vencido nunca la autoridad de los padres, ¿no? Y no han conseguido retirar de ellos su completa o absoluta ternura, ¿no? Y esto tiene que ver a veces con mujeres que son anestésicas, en el sentido de que en el terreno sexual, ¿no? Que no pueden mantener relaciones con su marido o su pareja, porque de alguna manera están fijadas en lo infantil, a los primeros objetos amorosos. Entonces no pueden desligarse de esas fijaciones infantiles y, bueno, con el marido, con la pareja, pues como que no pueden satisfacer esa cuestión sexual, ¿no? Porque están fijados en posiciones infantiles, ¿no? En cada uno es como resuelvo el Edipo, ¿no? En cada uno de nosotros. Y hay personas que les cuesta mucho elaborar, ¿no? Y esto pasa a veces, lo vemos también en las empresas, ¿no? Porque trabajamos también con empresas y vemos como a veces cuando uno va a adquirir una posición o una función de un mando intermedio, es como que ahí a uno se le puede tambalear todas esas circunstancias que tienen que ver con lo que es un padre para mí, lo que es la autoridad. Y hemos visto casos de personas eso, que tenían un trabajo determinado y cuando han cambiado de función, han adquirido más responsabilidad, pues ahí han hecho síntomas, angustia. En cada cambio, digamos, a uno se le escenifica toda esa cuestión, ¿no? Tenía que ver, pues, a lo mejor con un problema con la autoridad, con el padre, una figura autoritaria, y esta persona, pues bueno, le costaba llegar, estaba en un mando intermedio, estaban en un lugar donde tenía una equiparación con los compañeros, ¿no? Y subió un peldaño y ahí se empezó a cuestionar pues, toda esa cuestión que tenía con el padre de fondo, ¿no? Porque era un padre autoritario que no la escuchaba, los compañeros venían a demandarle eso, ¿no? Y como de alguna manera te estaba hablando de una situación interna, un conflicto interno que tenía no con su padre, con el padre que tenía, sino con el que ha adquirido ella, el simbólico, ¿no? Ella decía que no es tanto la figura paterna, sino cómo yo he interiorizado ese padre en mí, cómo he puesto yo la ley en mí. Claro. Y eso pues se escenifica en cada cuestión nuestra de trabajo, familia, relaciones. Y bueno, voy a leer también una cosita que he buscado, que dice: no renuncio, también de Miguel Óscar Menasa, no renuncio a ser médico porque eso fue un estudio. No renuncio a ser psicoanalista porque eso fue un trabajo. No renuncio a ser padre porque eso es una función. Y no renuncio a ser poeta porque no puedo. No renuncio a ser hombre porque me gusta. Si es posible el poema, es posible la vida, ¿no? Porque de alguna manera uno no puede renunciar a esa función padre, ¿no? Porque es necesaria para el ser humano, ¿no? Para poder relacionarnos con otros, para poder poner los límites, para muchas cuestiones que tienen que ver con la responsabilidad que uno adquiere en la vida, ¿no? Entonces la pregunta que os he hecho al principio, ¿no? Que decía si a ustedes se les nota que tienen padre, ¿no? Ahora, después de esta breve exposición para que conversemos, pues bueno, ahora os hará pensar, ¿no? Porque hay un padre en mí, esa función padre, porque a veces uno va por la vida creyendo que todo le tiene que venir hecho, no se mueve lo que se tiene que mover para alcanzar los logros que tiene, se queda en esa posición de demanda, ¿no? Y claro, el psicoanálisis te enseña eso, que es ayudarte a transformar la realidad que no te gusta, ¿no? Es incluirte el concepto de trabajo, el que te marca, ¿no? De alguna manera te organiza esa ley que tiene que haber en ti para que tú, si hay algo en la realidad que no te gusta, que trabajes para conseguirlo, para transformar esa realidad que para ti no te está satisfaciendo. Pero hay personas que se quedan en esa función madre en el sentido de que algo no le gusta en la realidad, pero se quedan en su fantasía, constantemente pensando, diciendo lo que pueden hacer. Entonces viven en una realidad
psíquica infantil, ¿no? En el sentido que un adulto coge, no puedo hacer esto, cambio, transformo, hablo, digo, ¿no? Pero sí que es cierto que la neurosis tiene que ver con eso, con ese secuestro que tiene uno en su fantasía, ¿no? Y que tiene que ver con estos primeros objetos amorosos, ¿no? Con quedarse en esa fantasía, en esas fijaciones infantiles, porque si algo no te gusta, hay que poder trabajar para transformarlo, ¿no? En las frustraciones, ¿no? Tiene que ver con ese momento también en el que también tu papá te dijo, no, eso no se hace, ¿no? Entonces, hay veces que en ese cambio se va a repetir en nosotros cada vez que nos relacionamos con otras personas, cada vez que trabajamos, que adquirimos un puesto de importancia, que nos vamos desarrollando, eso está cada vez en nosotros. Entonces, dependiendo de cómo uno renunciemos a cierto tipo de deseos, nos diferenciamos unas personas de otras. Es decir, que no hay personalidad, ¿no? Todo está en continua transformación y tiene que ver con lo que yo renuncio. Todos deseamos las mismas cosas, nos diferenciamos en cómo renunciamos a esos deseos, que se habla del concepto de Edipo, de lo incestuoso, pero tiene que ver con el placer inmediato, ¿no? Que no es todo aquí y ahora, que hay que postergar ese deseo, o hay deseos que no se pueden realizar, y hay deseos que hay que postergarlos para adquirir un goce mayor, para poder trabajar y poder adquirir. No es lo mismo decir que quiero ser médico, ¿no? Y realizar la serie de estudios, renunciar a ciertas cosas para poder realizar esa función. Claro, si abro la boca, quiero que todo me lo den, pues bueno, quiere decir que aún algo pasa en esa estructura familiar, ¿no? Y de alguna manera el loco, entre comillas, ¿no? La persona que sufre de algún trastorno está denunciando de alguna manera algo que está ocurriendo en la situación familiar, porque los seres humanos somos muy sensibles. La ley tiene que existir. Cuando la ley no está puesta en su lugar, hay trastornos, ¿no? Y en la familia con los niños lo vemos, ¿no? Hablamos de situaciones de pareja, de infantil, ¿no? De niños, pero los niños son los que denuncian esa situación. Cuando algo no está bien, se va a hablar a través de un síntoma, ¿no? Porque a veces a través de las palabras no se pueden hablar y denunciar ciertas situaciones porque son inconscientes, uno no las entiende, pero que a través de ese caos que vemos a veces, ¿no? o de ciertos síntomas como la fobia, ¿no? Estamos hablando de se está denunciando alguna situación familiar donde no hay esas funciones puestas en su lugar. Entonces, yo digo que tengamos una lectura, ¿no? A través de esta charla de psicoanálisis, que veamos que claro, no es cuestión de quedarnos solamente en la conducta, sino ver que hay algo detrás, que eso ya forma parte de alguna situación, digamos, inconsciente, ¿no? Que de alguna manera se satisface ahí y que no podemos ver, ¿no? Porque la herramienta adecuada para verlo es el psicoanálisis, que nos permite ver esas cuestiones, ¿no? Porque a veces que hay situaciones que uno lo desbordan, que no comprende, que hay choques, ¿no? Entre las personas y que no se puede llegar a un entendimiento, pero que tienen que ver con esa base edípica, ¿no? Con los celos, la envidia, ¿no? Que son cuestiones que están reprimidas en uno, pero que actúan en uno más de lo que uno cree. Y es impresionante, ¿no? De cómo actúan en nosotros ciertas cuestiones que tenemos reprimidas, ¿no? Y lo inconsciente nos sobredetermina, en el sentido que nuestro aparato psíquico se tuvo que dividir porque ese amor a la madre era imposible, ¿no? De alguna manera se replegó lo inconsciente, ¿no? Inconscientemente todos seguimos amando a mamá, ¿no? Y ya digo que no tiene tanto que ver con diga yo a mi mamá como la quiero, sino en cómo yo me relaciono en la vida, en las relaciones, en el trabajo, si yo lucho por conseguir los objetivos, ¿no? Cómo me confronto a mi realidad, ¿no? Que tiene que ver con mi realidad psíquica. Y por eso os decía, ¿no? Están ustedes. ¿Cómo se nota ese padre en vosotros, no? ¿Nos quedamos en la función madre, que nos ven? ¿O cómo se nota esa ley en nosotros, ¿no? Cuando algo ocurre que tiene que ver con... Porque claro, la autoridad tiene que ver con eso, con esa sucesión, ¿no? Esa sustitución de ese padre, esa ley que también está en la sociedad. Es que la familia es un reflejo de la sociedad. Entonces, si hay un fallo en la familia, la sociedad lo va a transformar o rectificar. Luego está el colegio, está la ley, te dice que si haces esto te meten en la cárcel, ¿no? Que es toda una sucesión, ¿no? Y antes hablaba al principio, ¿no? Porque
estaba comentando una conversación muy interesante con Marina, que está allí grabando, ¿no? Y hablábamos de la religión, ¿no? De cómo la figura del padre también está introducida en la religión. ¿Pero por qué? Porque la religión no es algo que haya venido de fuera, sino que es un pensamiento humano que fue necesario en un momento determinado. ¿Por qué? Porque el ser humano, el primitivo, ante esa sensación, ¿no? del universo, ¿no? Se sentía vacío, pues tuvo que generar una sustitución de ese padre que tenía en la familia, ¿no? Es como una sustitución de alguien que una figura que quieres pero que a la vez temes, ¿no? Y la religión se basa en eso. Y si veis también hay un texto muy interesante que se llama Tótem y Tabú, que te habla de cómo nuestro psiquismo se ha ido desarrollando desde los primitivos hasta de cómo se ha ido forjando la ley en todos nosotros, el tabú, los tótems, ¿no? Y te habla de esa cuestión con el padre, ¿no? Que al principio el padre era el que se beneficiaba de las mujeres de la camada, por así decirlo, y siempre había la reunión entre los hijos que para matarlo, ¿no? Lo mataban y ocupaban el lugar, lo mataban hasta que se estableció la ley y ahí se pudo respetar ese lugar del padre. Trabajaron todos para que ese lugar fuera un lugar más civilizado y ya se establecieron pues diferentes familias que no podían mezclarse unos con otros, ¿no? La madre con el hijo, ¿no? Que ahí se estableció la ley del incesto, pero es algo que se ha establecido a nivel filogenético, ¿no? Desde los primitivos, y eso de alguna manera psíquicamente en todos nosotros va pasando en la evolución del niño. El niño pasa por todas las etapas que ha pasado el hombre primitivo, ¿no? Y claro, los mitos tienen mucho que ver con eso, ¿no? Los poetas te hablan de esa circunstancia, ¿no? La mitología del complejo de Edipo lo utilizó Freud para hablar de esa cuestión psíquica, ¿no? De que todos estamos enamorados de mamá, ¿no? Nuestro deseo está centrado en mamá, que tenemos que sustituirla, viene el papá, ¿no? A ponernos esa ley que surgen esas ambivalencias en el seno familiar, ¿no? Bueno, me parece que me voy a enrollar mucho, así que preguntad vosotros, conversemos un poco, a ver, no sé, qué habéis entendido, qué os gustaría preguntar. ¿Hay alguna pregunta? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me ha resultado curioso lo que has dicho, Laura, de que cuando en la vida de una persona no hay límites, esa persona pasa a sentir inseguridad. Hay biografías reales, casos reales de personas que, bueno, en su vida, al menos durante una parte de ella, no han tenido prácticamente ningún límite y han actuado con una seguridad personal absoluta. O sea, un caso de esto es un poquito llamativo. Alguien que le llaman el lobo de Wall Street, que bueno, esto es un caso real, que no tenía ningún tipo de límite en su vida. ¿Cómo lo sabes que no tiene límite? Porque si está en la sociedad ha tenido que tener algún límite. Porque es conocida su vida. O sea, este hombre ingresó en la cárcel por una gran estafa financiera. Pero algún límite tenía, ¿no? Porque vino a ponerle la sociedad el límite, ¿no? Algún límite hay que tener, porque si no, o eres muy enfermo. Es que enfermó, o sea, que enfermó, se hizo adicto a la droga y a otras cosas, y a otras adicciones sin que me dieran también sustancias, ¿no? De promedio. Y la verdad es que hubo una parte de su vida en la que vivía prácticamente sin límite. Pero eso es lo que tú dices, de lo que interpretas, pero habrá que ver qué significa eso de que no había casi límite, porque una cosa es lo que uno dice, lo que uno lee y lo que es la realidad, ¿no? Porque algún límite tuvo que tener para poder crecer, si no sería un... Bueno, yo no digo que no tuviera límite en momento alguno de su vida, ¿no? Pero lo que te comento es que sí hubo un tramo, una parte de su vida que no los tuvo, y tuvo una seguridad personal tan grande que le permitió poder realizar una de las estafas financieras más graves y amplias del siglo XX. Bueno, más seguridad yo diría que es un perverso, ¿no? Que se salta la ley.
más que seguridad, ¿no? A ver, depende de lo que sea la seguridad para usted. Realizar una acción, no sé. ¿Aquello más seguridad? Es que un poco que me había resultado curioso eso, ¿no? Que habías dicho que al no tener límites se tiene inseguridad. Y he recordado el caso este. Pero claro, tampoco sabe, ¿no?, la circunstancia de esa persona, no conoce la biografía de esa persona, ¿no? ¿Qué es no tener límites? Porque los límites son necesarios. Si un ser humano no tiene límites, no puede desviar la mirada de la madre, entonces no se introduce en la sociedad. Algún límite tuvo que tener para poder vivir y desarrollarse de esa manera. Lo que yo te comento un poco es que durante una etapa de su vida no lo tuvo. Es lo que te quiero decir. Eso es lo que dice, pero tampoco sabe, porque no lo conoce, ¿no? Es un caso particular y habría que ver las circunstancias. Lo que él mismo ha reconocido sobre su vida. Bueno, pero lo que uno dice a lo que es, va mucho. Sí. Me parece. Bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Qué callados estáis hoy. El padre impone, ¿eh? Bueno, sí. Agradecerte primero el compartir como siempre. Muchas gracias a ti por venir. Me alegro de verte. Y yo mismo digo. Y bueno, sin ánimo ni de crítica, sino de construir. Sí, muy bien. ¿Cómo explica el psicoanálisis a estas mujeres que en un momento dado tienen sus hijos, por las circunstancias que sean, o deciden o no deciden, pero la vida se los presenta, y está la ausencia del padre para construir, vamos a decir, a los infantes sanos? ¿Cómo se puede hacer desde el punto de vista del psicoanálisis? ¿Para hacerlo bien? Bueno, hemos hablado de los límites, ¿no? Que claro, no es tanto la estructura familiar, si hay un hombre, una mujer. Tiene que ver con eso, con cómo interioriza uno la ley, no es hacer general, que no hay una clave general, sino es ver esa persona cómo se relaciona con los hijos, ¿no? Porque a veces se utilizan los hijos como mera frustración, como una prolongación de uno, ¿no? Que habrá que ver cada persona, ¿no?, cómo se relaciona, pero sí que es cierto que si uno no tiene ese padre interior en uno, ese límite que le ayuda a separarse de su hijo, ese hijo no es un hijo, es una parte de ti, es un apéndice de ti, ¿no? No sé si he respondido a tu pregunta. Pero claro, tú quieres que te dé pautas, que te diga, pero es que cómo podríamos desde la educación, desde el aprendizaje, desde la construcción, como las cosas suceden y pasan, para intentar propiciar, bueno, la construcción personal de esos infantes de la mejor perspectiva. Claro, pero es un tema de esa madre y bueno, o el padre en el caso de que le toca al padre y la ausencia de la madre, pero por regla general es al revés. Claro, pero es un tema muy amplio, ¿no? Que, claro, lo importante es eso, que esa función madre pueda tener ese padre que le separe del niño. Porque si no, ese niño no es un hijo para ella, sino que es una parte de ella. Y un hijo, para poder cuidarlo, claro, tiene que respetar que tiene un crecimiento, tiene opiniones diferentes a ti, tiene que tener una autonomía, ¿no? No reprimirlo excesivamente. Claro, educarlo tiene que ver con eso, con dejarlo que se despegue de ti, ¿no? En ese sentido, hemos hablado que hay cierta perversión en la familia, que uno tiende a dejar a los individuos dentro, porque no quieren soltarlo, ¿no? Psíquicamente nos pasa un poco a todos, ¿no? Que en esa unión familiar pues cuesta despegarse. Entonces, una buena madre sería aquella que pueda alentar a los hijos a que puedan despegarse de ella. Y claro, hay mujeres que son muy egoístas, que quieren a los hijos para ellas y que le dicen frases como aquella con todo lo que he hecho por ti, con lo que me he sacrificado, pero ¿no te ha pedido ese hijo que te sacrifique? ¿Por qué te sacrificas? ¿Qué significa eso para ti, sacrificarte? ¿Crees que el amor es sacrificio? El amor es poder permitirle al otro un abanico amplio de probabilidades y que pueda elegir la vida que quiere. Porque el hijo no es tuyo. Yo creo que una de las enseñanzas mayores que nos podemos llevar es eso, pensar que los hijos no son tuyos, que son una persona que te acompaña. Si tú lo piensas como una persona que te acompaña y que hay que ayudarlo en ese proceso de crecimiento, pues no irás como creyendo que te está haciendo las cosas a ti personalmente, que cada breve separación te lo tomas como un atentado contra tu persona, porque hay cosas de ti que no eres capaz de resolver, ¿no? Y que esa falta de afectividad, esa neurosis que hay en ti, lo estás transmitiendo a tu hijo, ¿no? Y estás generando, pues, niños nerviosos, ¿no? Una serie
bueno, de inseguridades, ¿no? Porque al fin y al cabo es eso, una persona que no puede despegarse de la familia, está una persona insegura, que a cada paso que da pues retrocede o tiene inhibiciones, angustia, ¿no? Aunque la angustia siempre va a suceder antes de realizar cualquier tarea, pero claro, hay personas que no pueden, que se están fijados a esas situaciones infantiles, pero es porque no alientan a que se despeguen, ¿no? Lo toman como algo suyo. Y es eso, no es dar pautas, sino qué piensas tú de las relaciones, ¿no? Y eso se sabe en el diván, uno hablando cómo son las relaciones, ¿no? Que no hay pautas concretas, sino cómo pienso yo, porque hay muchas maneras de hacer las cosas, pero es cómo pienso mis relaciones familiares. Y cómo pienso las relaciones familiares tiene que ver con cómo las estoy llevando a cabo, porque pensarlo es lo que yo digo. Es como en mi vida se muestra, el acto, ¿no? Lo que se hace en mi vida, ahí se ve como yo pienso, ¿no? Que me ha contestado y me ha dado la respuesta, que me parece satisfactoria. Que Muy bien, muchas gracias. Gracias. Hola. Hola. Bueno, yo tenía una pregunta, ya que he escuchado que dicen que el padre es el que transmite la identidad a su hijo. Es el que establece una identidad al niño desde que es pequeño. Entonces, ¿eso tiene alguna relación con lo de transmitir la ley y de establecer límites? ¿O eso es un mito? Sí, es que ese es un tema bastante complejo, ¿no? Porque, a ver, en el ser humano, a ver, si no tiene otros seres humanos alrededor, no crece humano, ¿no? En el sentido que somos un juego de identificaciones. El primer objeto de amor es la mamá, luego de la mamá uno se tiene que separar, se identifica, los varones se identifican con el padre, luego el objeto amoroso es la madre y lo sustituyen por otras mujeres que no tienen que ver con la familia, ¿no? Y en la niña hay un viraje más complejo, que es que rechaza a la madre, luego también pues toma como objeto amoroso al padre, luego hace un viraje en la identificación con la mujer, ¿no? con lo femenino, ¿no? Entonces, en la identidad, como me comenta, no sé exactamente a qué te refieres con la identidad, pero sí que es cierto que nosotros somos humanos a través de esos procesos de identificación, de lo que es un padre, una madre, un hombre, una mujer, y eso va transcurriendo a lo largo de todos los años, sobre todo infantiles y de la adolescencia, ¿no? Y es donde se va estableciendo ese juego de identificaciones, que luego también ocurre en nuestra etapa adulta, porque si hay personas que no se pueden identificar contigo, ni siquiera te van a ver, ¿no? La identificación tiene que ver con eso, con algo que te recuerda a ti y que a lo mejor te ayuda, ¿no? A crecer, a transformar ciertas cosas, o eso, a poder definir lo que es un ser humano, lo que es un hombre, una mujer en ti. Y para eso pues tiene que haber personas en las que uno se pueda identificar. Por eso es que tiene que haber seres humanos para que el niño pueda crecer y tener un psiquismo, ¿no? Más complejo. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenas noches. Hola, buenas. Yo quería comentarle algo al hilo de lo que Sí. ha estado diciendo acerca, o ha comentado un poco sobre la religión y demás, ¿no? Y a mí enseguida me ha venido a la idea la palabra la parábola del hijo pródigo, el padre que, bueno, que tiene una hacienda, que tiene 2 hijos. Yo creo que la mayoría de las personas que asistimos aquí, supongo que la sabemos, ¿no? Uno de los hijos se va y el padre es el padre que comprende al hijo, que quiere vivir su aventura, que le deja libertad para irse y que el hijo vive su aventura. No sé si se me oye bien. Sí. Y que después de un tiempo el hijo, bueno, pues se gasta el dinero en juergas, en fin, con amiguetes y demás. Esa es la versión moderna, no será su vida, ¿eh? Aquí no se puede psicoanalizar en público. ¿Cómo? Que digo que esa es la versión moderna, que no será su vida, ¿no? Que aquí no se puede uno psicoanalizar en público. No, bueno, yo me estoy expresando al hilo de lo que ha dicho. Y lo que, bueno, después vuelve y el padre, en vez de encontrarse con la reprimenda o el rechazo del padre y demás,
pues lo que se encuentra es con el abrazo del padre, o sea, la comprensión suprema del padre, ¿no? Y a mí me parece que es una función que el padre, o los que somos padres, o los que asumimos la responsabilidad de padre, debemos tener, ¿no? Dar la libertad, a lo mejor llevamos la responsabilidad, como él en este caso, de la parábola, él llevaba la hacienda, todas las cuestiones del negocio, y sin embargo no desatendía a los hijos. Y en algún sitio, por otro lado, en algún sitio leí o escuché o algo de que la madre tenía una importancia extraordinaria en la primera fase de la vida de cualquier persona, ¿no? Pero el padre sí había una referencia de los hijos por el padre, por la figura paterna, de cómo él había evolucionado en su vida, es decir, era como una fijación y tenía su importancia, de manera que si el padre había una encuesta, un estudio en el que se decía que si el padre había sido responsable y había asumido la responsabilidad en su trabajo, en su familia y demás, había una gran cantidad, un porcentaje mayor de hijos que seguían el ejemplo del padre, ¿no? Y bueno, y por el contrario, personas que tenían estaban como un poco divididas, y es porque habían tenido un padre. Lo que pasa es que eso también es pensar con la moral, ¿no? Que no es traerlo a la ciencia, ¿no? Porque sí que es cierto que no porque un padre haya sido de alguna manera bueno con su hijo, o eso que nos ha intentado transmitir, el hijo va a seguir sus pasos, ¿no? Precisamente hablamos de esa cuestión psíquica tan compleja, de esa ambivalencia en la persona, ¿no? Que a un padre, a la vez que se le quiere, también se le odia, ¿no? Hay sentimiento, hay afectividad que va a estar en juego ahí. Entonces, también podemos preguntarnos, ¿todos los padres quieren a su hijo? Habrá quien quiera a su hijo y quien no, habrá quien quiera que su hijo sea una prolongación de su vida y no le permita crecer, ¿no? Que a veces uno va con esa utopía, ¿no? O con esa moral, creyendo que porque uno sea madre o padre, y lo decía en una pregunta al principio, no porque tengas un hijo biológico, tú eres padre, porque padre es una función y la puede desempeñar cualquier persona que no sea padre biológico, que la experiencia no te da esa calidad de conocimiento, ¿no? Sino que es algo simbólico, algo que viene a través de las palabras. Un profesor a lo mejor no puede no ser padre, pero está siendo un padre para esos chicos, ¿no? Está ejerciendo esa función padre. Alguien en un puesto de trabajo, a lo mejor puede no ser padre biológico, pero está ejerciendo una función padre importante ahí, ¿no? Por eso digo que ser padre no le garantiza a uno ser padre, igual que ser madre no le garantiza a uno ser madre, porque puede ser una madre que quiere los hijos para ti. Entonces, ¿qué madre hay? Ahí no hay hijos, no es parte de ti, ¿no? No sé si tiene algo que preguntar, algo que diga. Por aquí una pregunta. Yo me quiero decir a la anorexia. Esto no todo bastante claro, pero la anorexia como símbolo de la protesta contra el padre, o como es tu relación. Bueno, no todo, hay mucho claro, no todo es igual, pero sí que es cierto que hay cierto tipo de anorexia que tiene que ver con esa relación con la madre, ¿no? Porque la primera relación que tenemos con la madre es a través del alimento. Entonces vemos que el alimento está muy tocado por el lenguaje, por esa libido, ¿no? Tiene que ver con eso, con esa relación que tenemos con esos primeros objetos amorosos. La comida está muy relacionada con el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje me refiero también con esas pulsiones, ¿no? Con esa libido, que no comemos cualquier cosa. Que cuando uno tiene hambre está fantaseando lo que va a comer, a veces comemos de más. Hay gente que cuando tiene un estado de ansiedad, ¿no? Tiene un enfado con otro, se paga un atracón, ¿no? Que es como muy simbólico, como si te tragaras al otro, ¿no?
digamos que, por eso digo que en cada persona hay una frase que lo sustenta, no hay protocolo ni terapias generales que le puedan servir a todos, sino que en cada persona le sustenta una frase, ¿no? Algo que le produce esa sintomatología y que tiene que ver con su psiquismo, ¿no? Por eso decía, no es que todas las anorexias sean iguales, porque hay diferentes... la anorexia es el síntoma, pero detrás hay un despliegue, ¿no? de ciertas cuestiones que en una persona tendrán que ver con unas cosas y otras con otras. Pero sí que es cierto que muchas anorexia tiene que ver con esa relación de ambivalencia con la madre, ¿no? Y es como esa posición de desafío también a veces, ¿no? Come, no come, y tiene que estar muy impregnada por ese amor maternal, ¿no? Gracias. Gracias. Bueno, la última pregunta por allí, ¿no? Que hay una mano levantada. Hola, mira, Hola. yo es que me imagino que todo lo que estás comentando se referirá a una minoría, ¿no? Porque la mayoría de los padres, tanto madre como madre, yo pienso que los hijos es para toda la vida. Lógicamente, en cada etapa de los hijos que van creciendo, van necesitando de los padres una serie de cosas. Pero los padres siempre tenemos que estar ahí para los hijos, porque los hijos, cuando ellos siempre en cada etapa de la vida te demandan, vienen a ti, mamá esto, papá esto, y lógicamente ellos hacen su vida. Pero yo pienso que los hijos son para siempre. No podemos decir, bueno, los hijos han crecido, allá van a la vida, se estrellen o no se estrellen. Pero claro, de alguna manera la relación con los hijos se transforma. Sí. Porque cuando era pequeñito había demanda, pero a lo mejor ya se convierte en una relación adulta, ¿no? Claro. Y hay una conversación, a lo mejor Sí. usted necesita de su ayuda, le pide ayuda, ¿no? Claro. Que no es ya solamente esa posición de demanda, sino que ya se convierte en una relación adulta en la que pueden conversar. Exacto. Pero que siempre es para toda la vida, porque yo tengo... Bueno, hay hijos que 40 no años. se separan de los padres y no se ven nunca. ¿Cómo? Que hay hijos que se separan de los padres y no se ven nunca, se pelean, se distancian, o en familias que están peleadas. Bueno, claro, hay de todo, pero vamos, la mayoría, Bueno. la mayoría, una gran mayoría no es así, vamos, yo pienso que los hijos es para toda la vida y tenemos que, vamos, que sentirnos padre y madre, eso es para toda la vida. Lógicamente que ellos se casarán, tendrán su familia, pero la relación no tiene por qué decir, bueno, pues lo dejamos ya y que ellos nos desconectamos, ¿no? Pero no es algo que uno pueda pensar ni lo pueda decir, ¿no? Sino que es algo que se va produciendo según el bagaje de la vida, según cómo se va transformando la relación en uno. Pero no es algo que uno pueda controlar ni concienciar, sino que se va produciendo en el camino y ahí vemos en qué posición está cada uno. Pero lo que comento no es tanto la mamá o el papá que está físicamente ahí al lado, que claro, cuando uno se separa también es una persona que, bueno, que está ahí, que necesita ciertos cuidados, ayuda, igual que otras personas, ¿no? No es que se separen, es que a lo mejor se han casado y han hecho claro, una pero familia. claro, por eso hay que separarse de esa familia, ¿no? Para volver de otra manera. Claro, por eso, es necesario, ¿no? Pero eso no conlleva que ya, bueno, pues ya la mamá y el papá ya no... Sí, a veces se abandonan a los padres, tiene usted razón. Bueno, yo pienso que la mayoría no, será la minoría, ¿no? Bueno, hay de todo, ¿no? Pero no venimos en casos particulares. La moral nos dice una cosa, pero luego las situaciones son otras. Y lo que también vengo a plasmarle aquí es que a veces uno quiere como ponerlo todo como muy bonito, como si fuera un amor único, especial, pero nos damos cuenta que las relaciones más cercanas es donde uno más odia al otro, porque siempre hay una frase que le dice que no, y a veces esos sentimientos ambivalentes se encuentran reprimidos y actúan en nosotros sin darnos cuenta. Pero yo veo una juventud muy bonita. Habrá una minoría que a lo mejor responda así. Pero no es juventud, es dentro de cada uno. Dentro de cada uno igual hay sentimientos de amor y también hay sentimientos contradictorios. ¿No? Que luego uno se lleve bien o se lleve peor, pues ya va a depender de cada relación, ¿no? Pero que no hay un general a todo, sino que cada persona pues se ocurre de una manera. Hay situaciones familiares que son muy complejas, que no es imponer esto tiene que ser así.
hay situaciones muy complejas que nos demuestran eso que decía, esos lugares, esas posiciones del padre, la madre, el hombre, la mujer, que de alguna manera están pervertidas en el sentido de que no están puestas en su lugar. Entonces a veces es mejor separarse de una familia en la que hay un caos, ¿no? Ah, por supuesto, claro. Claro, no podemos generalizar porque si tu familia tienes que quedar ahí, ¿no? Hay situaciones que son muy complejas que necesitan de asesoramiento, pero que a veces hay que apartarse de la familia porque claro, pero hay situaciones pero lo que yo me refiero que eso será una minoría, porque la gran mayoría no es así. Yo veo familias muy unidas, con hijos estupendos. Bueno, eso es lo que nos ven de la televisión, ¿no? Dentro de las puertas para adentro cada uno... No, yo tengo amistades. Pero me está hablando de usted, ¿no? Y no es justo tampoco que veamos la sociedad según cómo uno está, ¿no? Por lo que me rodea. Claro. Porque claro, también me puedo ir a... También hay gente que lo está pasando muy mal. La guerra y entonces hablar lo que está pasando en la guerra. Pero también hay gente que lo está pasando muy mal porque de alguna manera también hemos visto por la manera de la educación que se está transmitiendo a lo largo de las generaciones que hay modelos que no están sirviendo, ¿no? En el sentido que hay modelos que se han pasado a los padres amigos y se ha quitado la figura del padre. Hay muchos problemas de conducta, de agresividad. Por la agresividad es necesaria, ¿no? De la agresión. El padre tiene que ser padre, eso desde luego. Por eso, que hay determinados modelos que se han querido transformar y de alguna manera se están viendo ahora las consecuencias de todo eso, ¿no? Claro. Entonces, eso es a lo que me refiero, no cada caso en particular, sino que... Sí, por no hacerlo, también cada caso en particular. En principio. En vez de ser... Pero es que educar, nadie nos enseña a educar a los hijos, ¿no? Y de alguna manera tiene que venir la ciencia para ayudarnos a... Claro, nos equivocamos. Pero claro, ¿qué ha pasado también en otras generaciones? Como se ha pasado de una sociedad muy autoritaria en la que el padre da la ley y que no... Es eso que creían que... Ya venimos con lo de la frustración, ¿no? La afectividad de cada uno. Uno ha querido hacer con el otro lo que creía que era mejor para uno. Y claro, esos criterios educativos no son los más convenientes para los hijos, ¿no? Tiene que venir un profesional que te ayude y que te pueda indicar cómo psíquicamente lo que es más conveniente para tu hijo, no lo que a mí me guste, lo que me hubiera gustado que me hicieran a mí. ¿No? Claro, es que al hijo hay que dejarlo ser él mismo, ser persona. No meterle, no influirle en nosotros nuestras cosas, Pero, ¿usted realmente cree que eso se hace? Bueno, en cuanto el niño se paró, es que ver, solo lo pensaba, ¿con quién te estarás juntando? ¿No? Que de alguna manera hay cosas que ya lo decía, ¿no? Que tiene que ver, psíquicamente la familia tiende a unir a sus miembros a que no se despeguen, ¿no? Sí. Claro, son frases, no es algo que uno vea como una amenaza, sino son ciertas frases, ¿no? A lo mejor habla cualquier cosa que ver, ya no pensaba, ya no era el que era, ¿no? Son frases de reproche. Y lo hace culpable al angelito. Claro, o crece, se siente culpable del crecimiento, a veces a veces desviarse un poco lo viven como una tradición familiar, por eso digo que no pensemos en lo patológico, sino en cada uno, cómo también hay contradicciones en uno mismo, a esa tradición familiar, esa que en ese sentido no es fácil, ¿no? Despegarse es, ya Freud lo decía, ¿no? Que para la persona es como una rasgadura, ¿no? El dejar a la familia y poder iniciar un camino separado, ¿no? En el sentido que formar la familia, trabajar, ¿no? Es para la persona un impacto, ¿no? Y claro, incluso las telenovelas, ¿no? Te hablan de toda esa cuestión que tiene que ver con los padres ideales, ¿no? Todo porque triunfan tanto, ¿no? Este tipo de películas, telenovelas, porque te están hablando de una fantasía que todos tenemos, ¿no? De esos padres ideales que ya no son pobres, ahora son ricos, ¿no? Que si estaba con mi hermano no era mi hermano, ¿no? Que habla de toda esa novela familiar, ¿no? Que la fantasía está en todo, ¿no? Que estos temas, digamos, que nos tocan a todos en medida que no es para que lo veamos como algo patológico en uno, en otro, lo normal, no, es que en cada uno de nosotros se repite, ¿no? Por eso. Bueno, yo creo que ya por hoy, pues muchas gracias por venir. La próxima charla será el 5 de octubre y vamos a hablar de la inseguridad y la autoestima, ¿vale? Muchas gracias por venir. Muchas gracias.